Muy buenos días a todos los participantes de este primer ciclo de conferencias de ingeniería civil organizado por los estudiantes de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Hermilio Valdizán de esta hermosa ciudad de Huánuco. Cuando ellos se contactaron con mi persona me pidieron que les dicte la presente conferencia denominada Curso Breve de Interacción sobre Estructura en Edificaciones. Accedí con el mayor de los gustos y es por eso que el día de hoy vengo a esta hermosa ciudad para poder compartir conocimientos acerca de este tema de interacción sobre estructura. Quien les habla, siempre lo digo, es su amigo y servidor, Dr. Jenner Villarreal Castro. Soy profesor visitante de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia, dictando los cursos de maestría de interacción sobre estructura y diseño sísmico en casi todo el hermano país de Bolivia. En el Ecuador soy profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Manta. Soy profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego, la ciudad de Trujillo, profesor principal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad de San Martín de Porres y Universidad Privada del Norte. Todo siempre en Ingeniería Civil, línea de estructuras. Premio Nacional de nuestro país, otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007, 2008. A la fecha tengo 12 libros escritos, los cuales siempre están a vuestra disposición. Empezamos con un mensaje que nos dejó el científico ruso Klyachkov, que decía: las personas no los mata el sismo, sino los edificios que colapsan y que son construidos y mal diseñados por los ingenieros civiles y arquitectos. De ninguna manera, ninguna norma a nivel mundial nos permite el colapso estructural de las edificaciones, generando lo que estamos viendo, pérdidas materiales y pérdidas humanas. Cuando realizamos investigación, debemos de analizar primero un estado del arte, que es el marco conceptual. Luego debemos de realizar una metodología o elaboración de un modelo o la obtención de fórmulas de cálculo, para luego de ir directamente a abordar el problema a través de la aplicación real de un objeto de investigación, concluyendo con las conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. Las líneas futuras de investigación son demasiado importantes para poder orientar, ¿no?, las futuras investigaciones. Ese es el esquema de investigación dentro de la ingeniería estructural, y como podemos ver, el estado del arte se puede retroalimentar durante todo el proceso de la investigación. Acá tenemos las principales áreas de la investigación en la ingeniería sísmica. Ahí tenemos los métodos estadísticos y probabilísticos, que son procesos eventuales no estacionarios. La interacción suelo-estructura, que es el contacto dinámico suelo-cimentación superestructura. La no linealidad, tanto física, geométrica y constructiva. Las no linealidades nos van a permitir la física, un diagrama no lineal de esfuerzo de formación; la geométrica, un diagrama no lineal de desplazamiento de formación; y el trabajo espacial y múltiples componentes de acción sísmica. Hoy en día también hay no linealidad constructiva, que es la construcción por etapas. También tenemos los sistemas de protección sísmica, caso aisladores y disipadores. Acá tenemos un caso típico de aislamiento sísmico en la base. Como podemos observar en el gráfico del lado izquierdo, de la base empotrada, donde hay muchos daños en la superestructura, y en el lado derecho tenemos la edificación aislada. Significa que hay un desacoplamiento entre la cimentación con la superestructura a través del aislamiento sísmico. El edificio se mueve como un bloque, por lo tanto, lo que es la distorsión va a ser prácticamente mínima y va a pasar siempre los controles de distorsión. Pero el edificio tiene que quedar totalmente aislado para poder moverse libremente. Somos conscientes que vivimos en un país altamente sísmico, donde cada uno de estos puntos viene a ser un sismo ocurrido en la historia nacional. El mapeo de zonificación sísmica de nuestro país tiene que ser reactualizado cada cierto tiempo, con la intención de ver nuevos focos netamente de actividad sísmica en el territorio nacional. Sabemos de que los focos son superficiales, intermedios y profundos. Superficiales menos de 60 kilómetros, intermedios 60 a 350 kilómetros y profundos mayores a 350 kilómetros, como estamos observando. Los más perjudiciales para la
construcción son los de foco superficial. Al mismo tiempo, la falta de preparación de las personas, por ejemplo, esto ocurrió en Ancash, en lo que es Huaraz, en el año 1970. Calles muy estrechas y edificaciones de adobe de 2-3 pisos. Las personas, en lugar de evacuar al patio posterior, evacuaron hacia la calle y fallecieron totalmente aplastadas por el adobe, que colapsó. De ahí se ha propuesto de que edificaciones máximo 2 pisos para adobe en zonas sísmicas, ¿no? Pero también debemos entender de que las personas debemos de prepararnos, ¿sí? Es decir, los simulacros no son solamente pues para poder prepararse a los niños o a alguna persona, sino a todos por igual. Acá tenemos cómo quedó en el sismo de Chimbote del año 1970, se desprendió el nevado del Huascarán, se produjo un aluto avalancha y sepultó prácticamente a toda la ciudad de Yungay. Ahí podemos ver solamente las palmeras y las cruces de la iglesia, después nada más, todo el pueblo sepultado. Esto también ocurrió en el sismo del año 1970, arcillas expansivas. Las arcillas expansivas vienen a ser cuando hay un nivel freático alto, ¿no? O hay humedad, la arcilla se va a expandir de 8 a 16 veces su volumen y luego se contrae generando estos agrietamientos, peor en un sismo. El silencio sísmico es un problema que tenemos en todo el norte del Perú. Desde el año 1970 no ha ocurrido un sismo severo en todo el norte del Perú. Es decir, el sismo que se espera que ocurra en el norte del Perú debe ser muy severo. El silencio sísmico es la ausencia de un sismo severo durante un largo tiempo. La réplica vienen a ser sismos de menor magnitud posterior al sismo intenso. Esto corresponde al sismo de Nazca del año 1996, 900 réplicas posterior al sismo severo. La mala construcción. Acá zona segura ante sismos es conexión viga-columna. Sin embargo, ahí se destapa la clamorosa realidad donde se ha apoyado la viga sobre un muro. Columna corta. También en el año 97 se publicó la nueva norma de diseño sismo resistente de nuestro país y pudimos observar de que se prohíbe la columna corta. ¿Qué es columna corta? Cuando un muro está confinado hasta cierta altura y se deja a otra altura libre a la columna para que se coloquen ventanas, eso se denomina columna corta. Rótulas plásticas. La rótula plástica viene a ser la descompensación de rigidez de dos elementos, los elementos de corte columnas y elementos de flexión de vigas. En este gráfico podemos observar de que la viga es muy rígida y la columna muy débil. Es ahí donde va a fallar en la columna, rótula plástica. Se recomienda de que la rigidez de la columna sea mayor al de la viga y lo mejor es una proporción de 1.2. Un mal diseño geotécnico también acarrea todos estos problemas. Ahí podemos observar la edificación en el Japón, en el sismo de Kobe del año 1995, 4 niveles, el aire acondicionado en la parte inferior y prácticamente la losa había sido asentada a nivel cero del terreno hacia abajo, ¿no? Sí, la profundidad del plante no se había respetado de 1,5 metros, que es lo mínimo en zonas de alta sismicidad. La ecuación de suelos es muy complicado. Nivel freático alto, esto ocurre en Chimbote. Este gráfico es del sismo de Niigata del año 1964 en el Japón, donde podemos ver que la cimentación está totalmente expuesta. Tampoco somos un país que va a reconstruirse rápidamente como lo que estamos observando. Esto fue en Kobe posterior al sismo. Hay una falla ya netamente en el cuarto, quinto, sexto, séptimo piso. Sin embargo, ellos reconstruyeron totalmente. Debemos entender algunos criterios estructurales y geotécnicos importantes dentro de las edificaciones. Una estructura va a estar soportando cargas verticales y cargas de sismo y de viento durante toda su vida útil. La transmite hacia el terreno, las cargas verticales muertas y vivas. Para ello debemos de hacer ciertos controles como la capacidad portante, la cual debe ser mayor al peso total acumulado sobre el área de la cimentación. Y tenemos acá para la norma 2006 y la norma 2014 los ratios aproximados de la capacidad portante de acuerdo a consultas a ingenieros geotecnistas
de gran renombre, ¿no? El asentamiento tolerable, ¿no? El asentamiento tolerable es una consecuencia del proceso constructivo que se produce como una cohesión molecular del terreno, ¿no? Ahí podemos ver que el asentamiento tolerable es colocando un balasto vertical, ¿no?, en toda la superficie de contacto, cimentación, suelo, y simulado matemáticamente a través del modelo simplificado del lado izquierdo. Y en la parte inferior, ¿cómo se obtiene el asentamiento tolerable? Peso total entre lo que es rigidez del resorte, y eso tendrá que ser menor al asentamiento tolerable del estudio de mecánica de suelos. Ahí se tienen los asentamientos tolerables del estudio de mecánica de suelos, norma 2006-2014, y los coeficientes de balasto vertical también para ambas normas. El otro tipo de asentamiento y control que debemos de hacer es el asentamiento diferencial. Se produce cuando en dos zapatas los asentamientos son diferentes y pueden generar la pérdida de estabilidad de la superestructura. Para ello, ese ángulo de desviación alfa, que es igual a la diferencia de asentamientos entre la longitud entre los apoyos, debe ser menor al alfa admisible de la norma de suelos y cimentaciones. Y para el diseño sísmico debemos de efectuar el control de distorsiones de entrepisos o derivas, que es la diferencia de desplazamiento de dos pisos consecutivos entre la altura. Esa es la distorsión, tiene que ser menor al valor normativo. Si nosotros analizamos las normas sudamericanas, podemos ver de que en el efecto de interacción suelo-estructura, el Perú ya lo está aportando con la nueva propuesta, en el Ecuador no, Colombia no, y tampoco Chile, ¿no? Bolivia tiene la mejor propuesta de interacción suelo-estructura, ¿no? Y bueno, ahí tenemos para el diseño por desempeño, disipadores y aisladores, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice nuestra norma? Nos dice que se puede suponer la flexibilidad del sistema de fundación, si fuera pertinente, significa bajo responsabilidad del ingeniero estructural. Eso está en el artículo 4.7.2 de nuestra propuesta de norma. A nivel internacional podemos ver que la Sociedad Internacional de Mecánica y Suelos tiene un comité técnico TC 207 destinado exclusivamente a la interacción suelo-estructura. Este comité TC 207 lo dirige el profesor Uliski, que fue una de las personas que avaló mi disertación doctoral. Ellos tienen un centro de investigación muy importante que se llama Georreconstrucción, y donde se puede descargar el programa FakeModels en forma gratuita. Ahí tenemos distintos trabajos que ellos han realizado a través de la interacción sobre la estructura. El más importante, la restauración del Kremlin, Palacio de Gobierno de la Federación de Rusia. Ellos hacen los trabajos más importantes a nivel mundial de interacción sobre estructura para fábricas, viviendas, centros comerciales, monumentos históricos, construcciones subterráneas, estaciones de metro, teatro, transporte. Otro centro de investigación muy importante es el NIOPS, donde el efecto de interacción o el departamento de interacción suelo-estructura lo dirige el profesor Ilyichev, que es el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos, todo un personaje a nivel mundial de interacción suelo-estructura. Tiene modelos calibrados para cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas. En cambio, las normas internacionales lo que se utiliza son los denominados coeficientes de rigidez. Estos coeficientes de rigidez equivalente tenemos de desplazamiento elástico uniforme XY, compresión elástica uniforme en Z, compresión elástica no uniforme phi en X, phi en Y, desplazamiento elástico no uniforme psi en Z. Tenemos acá un texto que ganamos el Premio Nacional en el año 2006. Otro, en este tema de investigación, otro aporte que se tuvo fue, primero, para considerar la flexibilidad del suelo de fundación utilizamos barras infinitamente rígidas en los ejes de la zapata. Colocamos en cada uno de los extremos los coeficientes de rigidez equivalente, tanto de compresión, desplazamiento, así como los rotacionales, ¿no? Calculamos estos coeficientes de rigidez a través de los modelos. Los confiables son el modelo de Barkan, del profesor Barkan, con Sabinov, ¿no? El profesor Barkan fue un profesor muy importante en la cátedra de mecánica y suelo de la universidad donde yo realicé el doctorado, en la ciudad de Moscú, la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, de la cual me siento muy orgulloso de haber estudiado en dicha universidad el doctorado. Y también me siento demasiado orgulloso
de haber estudiado el pregrado en la Universidad de Ingeniería Civil de Kiev, en la capital de Ucrania, y hice la maestría también. Es decir, soy un profesional formado fuera del país, totalmente, ¿no? Acá tenemos los coeficientes de rigidez de compresión, de desplazamiento y de compresión elástica no uniforme, los cuales dependen del área de la inercia respecto a los ejes, así como de estos coeficientes C. Estos coeficientes C dependen de las dimensiones del parámetro empírico delta, que es igual a 1 metro a la menos 1, del área, de la presión estática. Rho es una presión estática media obtenida por barca, y el C sub 0 es el balasto inicial. D sub 0 se obtiene a través de C sub 0. Otro de los modelos calibrados y debidamente contemplados normativamente y muy serios y de mucho renombre a nivel mundial, los cuales los recomiendo también, es el modelo de la norma rusa del año 1987, que incorporó en su primer avance acerca de cimentaciones con maquinaria. Luego se incorporó ya dentro de la norma de diseño sismo resistente para lo que es netamente el cálculo de las edificaciones. Ahí tenemos los coeficientes de rigidez. En cuanto al C sub Z, depende de un parámetro B sub 0, que está en mi texto, el módulo de elasticidad, el área, A sub 10, que es 10 metros al cuadrado, ¿no? Y se calcula el resto en función del mismo. En este modelo también se permite el cálculo de los parámetros de amortiguamiento. Ahí está, que depende del módulo de elasticidad, del coeficiente de compresión y de la presión estática media. Se modeló una edificación de 5 pisos considerando el efecto de interacción suelo-estructura, como podemos observar, 12 metros por 20 metros. Hicimos la interacción suelo-estructura en esta edificación sin interacción y con interacción, considerando los coeficientes de rigidez equivalentes. ¿Qué es lo que se obtuvo? Primero, los periodos de vibración se van a incrementar. También se incrementan los desplazamientos y se reducen las fuerzas. Ahí está, desplazamiento incrementado, fuerzas se reducen. También utilizamos otro tipo de análisis, que es el tiempo-historia. Para este tiempo-historia del año 66 utilizamos una porción donde estaba la parte máxima de las aceleraciones. En ese estudio con el acelerograma de Lima pudimos obtener desplazamientos mayores al espectral de nuestra norma de diseño sismo resistente y fuerzas internas también menores. Con el programa LIRA 9.0 utilizamos un esquema equivalente, que es el que estamos mostrando acá, donde las barras 1, 2, 3, 4 son barras tipo pórtico, 5, 6 son barras tipo armaduras, ¿no? Para los desplazamientos y la compresión elástica que se va a tener, ¿no? Y los giros respectivos. Se calcularon las rigideces de acuerdo a la fórmula que estamos observando, ¿no? Y se obtuvieron resultados también mayores al espectro normativo, ¿no? Y en cuanto utilizando la norma rusa de diseño sismo resistente y fuerzas menores. Analizando estos casos de análisis, el acelerograma de Lima es el de color amarillo. Podemos ver de que el color violeta o rosado, como podremos indicarlo, es el de la norma rusa, el color celeste es del acelerograma de Moyobamba y el color azul es de la norma rusa, de la norma peruana. ¿Qué implica? Que la norma rusa está mucho más cercano del comportamiento real que nuestra norma peruana de diseño sismo resistente, debiendo ser necesario. Desde esa época se planteaba la mejora de nuestra norma, ¿no? Acá tenemos las fuerzas internas, también lo mismo. Utilizamos un programa muy sólido a nivel mundial, que es el programa Cosmos, para poder obtener los esfuerzos de destrucción de von Mises sin interacción y con interacción, donde podemos observar lógicamente un pico que viene a ser más intenso en el modelo de Lichev y es una rótula plástica. En mi libro de interacción sobre la estructura en edificios altos, ganó el Premio Nacional año 2007. Ahí se tiene interacción suelo-pilote, ¿no? Superestructura. Ahí utilizamos para el cabezal infinitamente rígido
todo lo concentramos en el centroide, todos los coeficientes de rigidez, calculamos las masas en el centroide. Las masas en el centroide vendrían a ser tanto en X, Y, Z como las rotacionales, ¿no? Que depende del piloto hincado, del piloto expuesto sobre el terreno, del factor de pérdida de estabilidad, de las ubicaciones en cuanto a las distancias respecto a los ejes de giro y la mitad del espesor del cabezal, ¿no? Calculamos los coeficientes de rigidez a través de estas relaciones y obtenemos la amortiguación relativa. Finalmente, para la edificación fue de 16 pisos considerando interacción suelo-estructura. Vemos lo siguiente, ¿no? En esta interacción suelo-estructura. Acá tenemos la edificación completa modelada con el SAT 2000, cada uno de los elementos, los coeficientes de rigidez por norma rusa, todo, por Illich le faltaba el coeficiente de giro en Z, está descartado ese modelo en esa investigación, sin interacción, con interacción. ¿Qué resultados obtuvimos? Periodos de nuevo se incrementaron. Desplazamientos también, fuerzas se redujeron, ¿no? Se redujeron en la dirección más rígida y se incrementaron en la dirección más flexible. Como se incrementaron en la dirección más flexible, significa que hay que mejorar la estructura ahí. Es decir, la interacción sobre estructura lo que nos está indicando es una mejora en esa dirección, ¿no? Para X todo bien, como podemos ver, utilizamos un acelerograma, el acelerograma de Lima del año 1974. Luego obtuvimos resultados de incremento de desplazamientos, incrementos también en fuerzas para lo que es la dirección más débil, desplazamientos. Acá tenemos fuerza axial, también se puede ver lo que es el balance energético, donde el suelo llega a disipar energía por el orden del 7.5%, reduce desplazamientos y fuerzas. También se puede ver la forma del trabajo del amortiguamiento en el centroide del cabezal, ¿no? Ahí están las reducciones de desplazamiento, velocidades, aceleraciones, ¿no? A la vez en losas también se puede controlar cuando dos nudos de la losa se levantan y los otros dos nudos en la diagonal descienden. También veamos algunos aportes de investigaciones realizadas bajo mi asesoramiento. Año 2007 en la UPAO. Interacción sísmica, suelo, estructura, edificación y albañilería combinada con plateas de cimentación. Ingeniero William Galicia Guarniz, Javier León Vázquez. Pues bien, se realizó el estudio de mecánica de suelos obteniéndose todas las propiedades físico-mecánicas. Nos mandaban que debemos de cimentar en una arena arcillo-limosa. Para eso el geotenista, por el nivel freático alto, nos proponía utilizar un material granular, luego un afirmado y para luego posteriormente colocar la platea. Ahí está la arquitectura del proyecto de 4 departamentos por piso, el corte y la distribución de los muros portantes, así como de columnas que tenemos ahí, ¿no? Para las columnas se eligió pues el área respectiva. Al mismo tiempo ahí están las dimensiones de las columnas y se tiene que, como es de albañilería, verificar los esfuerzos axiales en los muros para ambas direcciones pasando OK. Ahí tenemos que también debemos de efectuar, de acuerdo a nuestra norma de albañilería, la evaluación de densidad de muros. No pasó en la dirección X, por lo tanto es necesario reforzar, colocar placas. Y ahora sí pasó OK, en dirección Y pasó también OK. Se utilizaron los coeficientes de rigidez y ahí podemos ver de que también nos permite el balasto vertical inducirlo, porque no teníamos resultados por el geotenista de la ciudad que no podía realizar ese tipo de análisis, ¿no? Teníamos un balasto, asumimos de 0.8, 1.2, 1.4, 1.80 y vemos de que podemos ir descartando modelos, es decir, el color tipo marrón es el modelo de
de Illich, ya debemos de descartarlo, nos quedamos con los otros. Para el espesor de platea se incrementan en todos los modelos para 40-50 y se descarta también el modelo de Sarcián y el de Illich, y nos quedan solamente los modelos normativos de Norma Rus y Barca, los más adecuados, los cuales yo los recomiendo para cimentaciones superficiales. En el año 2008 realizamos un trabajo de interacción sísmica sobre estructura de edificaciones con muro de utilidad limitada sobre platea de cimentación. Los autores, los ingenieros Marcos Serna Vázquez y César Espinosa Torres. Proyecto ubicado en la ciudad de Cajamarca, Baños del Inca. Ahí está el proyecto modelado con el SAP 2000. Y ahí se tuvo que dividir en 4 sectores, donde se han colocado los coeficientes de rigidez. Podemos ver lo que son los momentos donde están cayendo los muros. Se incrementaron los periodos de vibración y se redujeron las fuerzas. En el año 2009 esta tesis ganó el premio a la mejor tesis otorgada por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de la Libertad, realizada por el ingeniero Luis Zabaleta Chumbiauca. El título es Análisis sísmico comparativo entre los sistemas de muros de utilidad limitada y albañilería confinada para edificaciones con platea de cimentación sobre base elástica. Acá está el proyecto de la edificación, sector Santa María, la obtención de los coeficientes de rigidez, el modelamiento con el ETAPS, la incorporación de los coeficientes de rigidez. Por primera vez se utilizaba un coeficiente de rigidez distribuido por área. Podemos ver fuerzas se reducen. Año 2012, Lima. Tesis realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por los ingenieros Carlos Alexis Vega Pereda y Sergio Andrés Zárate Cherinos, dos excelentes exalumnos míos, ¿no? Denominada Análisis y Diseño Estructural con Interacción sobre Estructura mediante una comparación entre el modelo sísmico normativo y un modelo integrado de un edificio multifamiliar de 9 pisos del proyecto Condominio Parque Los Olivos con carácter social con sistemas de muro de utilidad limitada en la ciudad de Lima. Tenemos que analizar el bloque C. Hay una garganta que se utilizó una losa de transferencia y bueno, se proyectó como tal. Ahí están los coeficientes de rigidez. Y luego está netamente el modelo a través del ETAPS. Incorporamos los coeficientes de rigidez y como aportes utilizamos un valor de Z de 0,6 para amplificar. También utilizamos un amortiguamiento del 2%, que es lo que se utiliza para concreto armado, para estos casos de muro de utilidad limitada, y muros agrietados del 50%, obteniéndose como presupuesto total de 71 toneladas de acero y considerando todos los casos de amortiguamiento, 2% de como tal, el muros agrietados sale prácticamente 70 por debajo, por lo tanto está ok el proyecto, ¿no? En el año 2013 se realizó el análisis de interacción suelo-estructura para reducir esfuerzos de los elementos estructurales en edificaciones regulares e irregulares con zapatas aisladas en la bella ciudad de Huaraz. Maestría en Ingeniería Estructural, el autor es el magíster Efraín Manuel López Sotelo. Tenemos la edificación regular, ahí está. Calculamos las masas, coeficientes de rigidez, utilizamos distintos pisos como número de pisos 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos para el modelo de Barcan, edificio irregular. También ahí tenemos la distribución, los coeficientes de rigidez. Y por el análisis estático observamos que se reducen así como se incrementan las fuerzas. Ya nos llamaba la atención. Igual para el dinámico ocurre exactamente lo mismo, tiempo historia también. Por lo tanto hicimos una contrastación de hipótesis a través de la prueba de independencia o del chi cuadrado. Ahí en el chi cuadrado tenemos una hipótesis nula que es de independencia y una hipótesis alternativa que es de dependencia. El chi cuadrado depende de las frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Teniendo un tamaño de muestra mayor a 30 se determina el grado de libertad y solamente hay el 5% de error.
¿no? Pues bien, se plantearon las hipótesis, se tabularon, obteniendo el chi cuadrado de 12, grado de libertad de 3, el valor crítico es 781,47, por lo tanto el chi cuadrado es mayor que 781,47, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, significa que el suelo de fundación sí influye en la reducción de las fuerzas internas. En el año 2012 se asesoró una tesis de la Universidad de León de España, realizada por el ingeniero Javier Díaz Lorca. Ahí se tiene el modelo, la interacción, los desplazamientos a través de la norma española y también de la norma peruana. ¿Qué es lo que podemos observar? Que en desplazamientos es mayor la norma peruana y en fuerzas es mayor la norma española. En el año 2010 se realizó una disertación doctoral en la cual participé como consultor en la Federación de Rusia, la Universidad de Ingeniería Civil de Moscú, donde yo realicé el doctorado. El autor es el doctor Ajay Mohamed de Irán, ¿no? Título: Interacción edificio rígido suelo flexible. Modelamos con el programa ANSYS, ahí está, para 5 edificaciones, una de ellas un reactor nuclear. Vemos acá peso versus frecuencia libre, y al mismo tiempo donde se incrementa el peso se va reduciendo la frecuencia. Potencia del estrato versus frecuencia libre, se reduce la potencia, se incrementa la frecuencia. Módulo de elasticidad, frecuencia libre, se incrementa el módulo de elasticidad, se incrementa la frecuencia. Y se obtuvo a través del problema espacial versus problema plano las dimensiones o la proporción de dimensiones más adecuadas para este tipo de edificaciones. Y nos salió de 1.67 como tal. Se midieron las deformaciones plásticas en las bases del reactor nuclear. Se utilizó el efecto del sismo de BAM en Irán, año 2003. Ahí está el acelerograma, velocigrama, sismograma. Se construyeron los espectros de Fourier y se obtuvieron las deformaciones plásticas en la base del reactor como tal. Se les agradece a todos por esta paciencia que han tenido en la presente conferencia. Ahí les dejo en el enlace mi correo electrónico, así como la edición de mi blog, el cual ya ha superado el 1.400.000 vistas, y la dirección de mi canal de YouTube, que estamos acercándonos a 1,5 millones de videos vistos. Todo un récord dentro de ingeniería estructural. Son el blog más visitado y el canal de YouTube más visitado de ingeniería estructural de habla hispana. Muchas gracias a todos, en especial a los organizadores y a la universidad. Hasta pronto.